Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Ya empezamos el libro, vamos a continuar un capítulo más del libro de Marcos, Yohanan Marcos. Hoy el capítulo 7, que vamos a dividirlo en tal vez dos partes, ¿no? Si es que no hay alguna interrupción, en dos partes. Hoy vamos a hablar específicamente de un conflicto que tuvo Yeshua con unos líderes religiosos, ¿no? Que son los fariseos y los escribas, de acuerdo a unas interpretaciones que ellos le daban a los mandamientos. Pero vamos a ver de qué se trata. Antes vamos a ver el video sobre el tema. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan, y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber, y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo: qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también: el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que alguien diga al padre o a la madre: todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo: ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Por la misericordia del Todopoderoso, seguimos estudiando este libro, que es considerado uno de los primeros evangelios que se llegó a redactar, ¿no? Y la razón por la cual se redactó fue la persecución
que estaban teniendo los primeros creyentes en el Mesías. Los seguidores de Yeshua estaban siendo acusados de varias cosas en el Imperio Romano y estaban siendo perseguidos por romanos y también por judíos. Propios grupos y movimientos judíos estaban apoyando a romanos y persiguiendo, haciendo entender que las razones de diferentes problemas o situaciones que estaban ocurriendo eran causadas por los seguidores de el Nazareno. Imagínense, cualquier revuelta o cualquier problema que ocurría en cualquier parte, eran acusados los seguidores de Yeshua. Ellos son los que están incitando a rebelarse contra el reino, a rebelarse contra el imperio. Muchos de ellos perdían sus casas, recibían sus bienes, eran embargados, eran apresados y hasta ejecutados. Fue en este tiempo entonces donde muchos empezaron a perder la fe. Empezaron a decir que al final seguir al Mesías, seguir a Yeshua, nos ha traído mucha desgracia y tragedia en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacían? Daban un paso atrás. Y muchos inclusive se volvían otra vez a las tradiciones judías de aquella época. Regresaban, se hacían más bien otra vez seguidores del judaísmo. Muchos ya creyentes en Yeshua, del pueblo Goín, se volvían otra vez, se hacían creyentes en el judaísmo y rechazaban al Mesías. Todas estas cosas que ocurrió en aquella época, increíblemente, se está manifestando en estos tiempos. La apostasía que habla la Escritura no es cuando uno que no entiende ni no cree muy bien se revela. Y después, sabiendo esta verdad, se revela contra ese mensaje. A eso se le llama apostasía. Entonces, lo que ocurrió con el cristianismo en lo largo de los años fue doctrina falsa, doctrina disfrazada, por causa de la apostasía de muchos. Muchos empezaron a apostatar, a retirarse de la fe original por las persecuciones, y entonces el mensaje empezó a ir ya de acuerdo a los triunfadores, se puede decir, a los que gobernaron y dominaron. Ellos fueron entonces implementando su punto de vista y su manera de interpretar las cosas, y ahí se convirtió se puede decir, la creencia en el Mesías se convirtió en religiones mezcladas, transformadas. Pero esto ocurrió porque hubo creyentes en el Mesías de aquella época que apostataron. Entonces siempre vamos a ver cuando el apóstol Pablo habla acerca de este tipo de personas. Usted le llama lobos rapaces, le llama disfrazados, le llama perros, de todo le dice, ¿no? No eran personas que no conocían la palabra, eran personas que ya estaban ya en el tema, conocían muy bien el mensaje de la restauración, pero algo les hizo voltear. Muchas veces fue precisamente estas persecuciones. Y hay que entender que las persecuciones eran para determinar y saber si realmente los que estaban creyendo en el Mesías eran del Mesías o no. Entonces, cuando empieza a ocurrir también estas cosas en los últimos tiempos, ahí recién vamos a darnos cuenta si somos o no somos. Si estamos fieles. Ahora nosotros podemos decir que somos fieles, ¿no? Somos fieles. ¿Quién acá es fiel al Mesías? Yo. Pero van a empezar los tiempos duros, los tiempos difíciles, donde ahí vamos a poder afirmar, pasando cada obstáculo, esta fe. Y en ese momento, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder pasar estos obstáculos, para poder pasar estas pruebas que van a venir? Precisamente el Evangelio del Mesías, la Besorá, las buenas nuevas, la palabra que nuestro Maestro trajo a la tierra de Israel para que pueda traer la esperanza a un pueblo que estaba sin esperanza. Por eso el apóstol Pedro le guía a Juan Marcos, para escribir las buenas nuevas de Yeshua y enviarla a los que estaban en persecución. Y eso les dio otra vez esperanza. Entonces, una buena manera de pasar los tiempos difíciles es volver a las cartas
de nuestro Maestro Yeshua. Amén. Bueno, arrancamos este capítulo 7. Vamos a ir con mucha tranquilidad para poder entender algunos puntos. Hay varias informaciones que yo le agregué para poder entender también de qué se tratan algunas cosas de las tradiciones. Dice, se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Entonces estamos en la tierra de Galilea, Capernaum, lugar donde Yeshua hizo mayormente todas sus manifestaciones, ¿no? Y ya se llegó la fama de la acción de Yeshua hasta Jerusalén. Entonces los líderes religiosos de la ciudad de Jerusalén enviaron, se puede decir, algunos emisarios para ir a ver quién es este hombre y qué está haciendo, para llevar informes, ¿no? Entonces estas personas eran supuestamente bien respetadas. Cuando un líder venía de Jerusalén a una aldea, era bien respetado. Entonces eran personas que eran eminencias. Es como que ¿cómo se puede decir? Representantes de Francisco, Papa Francisco, vinieran a Paraguay y quisieran saber cómo están funcionando acá la religión. Algo así, ¿no? O en algunas denominaciones grandes, cuando algunos líderes importantes vienen a un país. Y generalmente muchas veces cuando había conflictos así, aparecían este tipo de líderes. Y acá están entonces fariseos y algunos escribas. Vamos a ver esta nota 1. Dice, comentario, los escribas y fariseos son mencionados usualmente juntos, ya que los primeros pertenecían a este grupo. Se refería a los escribas, ¿no? Eran parte del grupo de los fariseos. Pero eran diferentes en sus creencias y prácticas. El término fariseos proviene del hebreo perushim, cuyo significado es separado o separatista. Habíamos ya hablado varias veces del grupo de los fariseos. Eran grupos que se formaron allá en los tiempos ya de Edras, ya, o sea, hombres de fe, hombres religiosos que empezaban a ser celosos por la palabra, y habiendo ya, especialmente en la época de los griegos, grupos que se estaban helenizando o estaban contaminando la creencia del judaísmo con creencias paganas. Entonces un grupo se rebeló, empezó a formarse, empezaron a interpretar de nuevo la palabra, y a ese grupo se le llamó los separados o apartados. Y no necesariamente eran sacerdotes. Al principio empezaron siendo hombres de la tribu de Leví, pero después ya cualquier persona de fe con mentalidad en la palabra podía ser parte de esta organización. Se le llamó entonces los perushim, cuyo significado es separado o separatista. Y hay que entender que estas personas eran muy apreciadas por la gente, por el pueblo. Muchos en tiempo de los macabeos, después de los macabeos, hubo muchos enfrentamientos entre saduceos y fariseos. Y como los saduceos siempre tenían el poder, muchas veces muchos fariseos fueron ejecutados y hasta crucificados. ¿Qué les parece? O sea, en la antigüedad eran personas que realmente defendían la palabra. Solamente que después, pasando el tiempo, hubo algunos acuerdos políticos y empezaron a aparecer entre ellos algunos que ya solamente usaban el uniforme y el nombre, pero realmente estaban más interesados en la política y unidos ahí con los Herodes y los romanos. Y creo que un grupo de ellos eran estos que están acá. No todos los fariseos eran enemigos de Yeshua o contrarios a Yeshua. Al contrario, varios fariseos estaban a favor de sus enseñanzas, porque podían entender que venían de lo alto. Uno de ellos era Nicodemo, ¿no? ¿Se acuerdan? Nicodemo, él entendió este mensaje que usted está dando no puede ser un mensaje terrenal, es un mensaje que viene de lo alto. Bueno, vamos a continuar. Los escribas, sofrín o contador, también se le llamaba contador. En un principio los sacerdotes eran a su vez escribas. Esto está en Esdras 7, 1 al 6. Sin embargo, se dio mucha importancia a que todos los judíos tuvieran conocimiento de la ley. Los que estudiaron y obtuvieron una buena formación consiguieron el respeto del pueblo. Y con el tiempo estos eruditos, muchos de los cuales no eran sacerdotes, formaron un grupo independiente
Por ello, en el tiempo de Yeshua, la palabra escribas designaba a una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley. Estos hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. Se les contaba entre los maestros de la ley a los versados en ella. Por lo general pertenecían a la secta religiosa de los fariseos. O sea, eran personas bien preparadas, capacitadas para narrar, escribir y corregir los textos de la Escritura. A pesar de eso, muchas veces algunos por corrupción le agregaban o le añadían su manera, su creencia. Ellos solamente tenían que escribir de acuerdo a como la Torá, la palabra indicaba. Pero muchas veces ya pasando el tiempo, en especial en tiempo de Yeshua, algunos por conveniencia porque el pueblo en ese tiempo, si la Escritura dice, lo aceptaba. Entonces ellos le agregaban algunas cositas, algunos puntos, en especial a sus interpretaciones. Hay que entender que también los judíos ya en tiempo de Yeshua tenían sus textos de interpretación. O sea, lo que los maestros en la antigüedad lo interpretaron y eso se iba formando como escritos, que después se le conoció como la Masei HaTorah, lo que Pablo le llama las obras de la ley o interpretaciones de la ley. Eso es muy importante entender para saber entonces los debates que después el apóstol Pablo tuvo con ellos. Bueno, versículo 2, Marcos 7:2. Los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y acá uno cuando lee así, piensa, acá sale dos palabras que nos pueden hacer pensar un poco. Primero, manos inmundas. Segundo, no lavadas. Entonces, a ver, ¿cuándo es que la mano es inmunda? La palabra inmunda en el hebreo es tamé, que aquí ya hablando tanto de Levítico, hemos visto que significa impuro o no apto o no consagrado. Muchas veces no significa que está mal o no, o es algo malo, ¿no? Simplemente que no está apto para ciertas cosas. Eso es tamé. Entonces, también puede significar realmente que está mal, descompuesto, no sirve. Pero generalmente eso es lo que representa. Entonces, así leyendo nomás este texto, así como está acá en esta versión, Reina Valera, nos podríamos pensar que, bueno, puede ser manos pecadoras, ¿no? Pero después la otra parte dice, no lavadas. Y ahí sí podemos pensar que realmente su mano estaba sucia. Entonces, por un lado estaba inmunda y por otro lado estaba sucia, porque no estaban lavadas. O por no estar lavada, estaban inmundas. Entonces, al no estar lavada, inmunda significaría que estaban sucias. Todas esas cosas podemos pensar, ¿no? Podemos sacar un montón de ideas. Por eso la mejor forma es mirar otras versiones, a ver cómo lo dicen, cómo lo expresan. ¿Está bien? Marcos 7, nueva traducción viviente. Fíjense cómo dice ahí. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Ahí ya aclara algo esta versión, que no estaban siguiendo un ritual judío. No es que no se estaban lavando las manos para comer, aunque acá dice que no se lavaban la mano para comer, pero de acuerdo a un ritual. Puede ser que se hayan lavado las manos normalmente, pero no hayan seguido ese ritual que se tenía que hacer. Dice esta versión. Eso ya nos puede un poco abrir la mente de que acá la acusación no era por estar comiendo con manos sucias, sino por no estar siguiendo un ritual. Pero vamos a otra versión. Biblia Kadosh. Y vieron que algunos de los talmidín, esos discípulos, comían con las manos, ¿qué dice ahí? Ritualmente impuras. Ahí ya le va agregando más. Las manos entonces no estaban sucias de suciedad, sino que ritualmente, de acuerdo a una tradición judía, no estaban aptas para comer, dice esta versión. Impuras. Esto es, sin hacer la netilat yadayim. Esa es significa manos impuras en hebreo. Sin hacer la tradición del lavamiento de las manos, la costumbre de hacer un ritual para lavarse las manos. Biblia BIM.
Versículo 2, ¿no? Ellos vieron que algunos de los discípulos de él estaban comiendo pan con las manos, y ahí dice impuras tamé, es decir, sin lavar, casi igual que la Reina Valera menciona eso. Biblia, Dios habla hoy. Estos al ver que algunos discípulos de Yeshua comían con las manos impuras, miren cómo dice acá, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. Entonces, queda claro que acá el problema es un ritual, una tradición, una costumbre. Ahora, podemos hacer otro debate de si esa costumbre es algo importante o no. Eso ya tendríamos que estar en el ámbito del judaísmo. En el ámbito del judaísmo tendríamos que estar, porque en lo referente a lo que dice la Torá, no hay debate sobre eso. Aunque la Torá habla del lavamiento de las manos, pero en lo que se refería a actividades que se hacían en el tabernáculo o en el templo, o en caso de algunas impurezas que hemos visto cuando estudiamos la pasada Levítico. Pero no hablaba nada de antes de comer, tener que lavarte, hacer un ritual de lavado las manos. Normalmente era lógico que una persona para ingerir alimentos, no va, si está con la mano toda sucia así, por lo menos se va a sacudir, ¿no? Creo, ¿verdad? Bueno, continuemos. Versículo 3. Porque los fariseos, fíjense lo que dice acá, esto es una explicación. Quiere decir que este comentario lo está haciendo Marcos para su audiencia, que creemos que su mayoría eran creyentes en Yeshua, que estaba entre los romanos, entre los gálatas, goínes, muchos ya conversos, ¿no? Entonces, por si no entiende de qué se trata, no entendemos qué es lo que es el problema acá. Le está explicando que esta es una creencia tradicional en el judaísmo. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué dice ahí? No comen. Y acá él le agrega muchas veces. Quiere decir que no hacen solamente un lavamiento de mano normal, sino que después hacen otra vez uno tradicional, uno para expresar esto, para expresar aquello. Hacen totalmente todo un rito. Hasta ahora, en la actualidad, sigue existiendo esa tradición y se defiende. Inclusive visto, estudiando este tema, comentario judío, ¿cómo se puede decir? Atacando este pasaje, demostrando que estos fariseos estaban en lo correcto, que Jesús estaba en lo incorrecto. Hasta eso me puse a investigar, a ver, ¿no? Defendían la posición de ellos y parecía que tenían razón, pero van a ver por qué. ¿Por qué defendían los judíos de la actualidad? ¿Por qué defienden a estos fariseos de este lugar, de este momento? Bueno, vamos a la nota 3. Cada versículo tiene nota más. En la actualidad, dice el Talmud, el libro tradicional actual de los judíos, dice así. Fíjense cómo está escrito en una porción del Talmud. Ustedes pueden averiguar, investigar si realmente dice. Yo busqué y saqué este verso. El Talmud dice de los mandamientos rabínicos: tengáis más cuidado referente a las promulgaciones rabínicas, aún más que a la Torá, ley. Porque cualquiera que viole una promulgación rabínica es merecedor de la muerte. Esto dice en el Talmud babilónico Eruvin 21b. Ustedes pueden averiguar. O sea, están diciendo que tenés que tener más cuidado de guardar las tradiciones de los ancianos. Y que no cumplir una de esas tradiciones puede ser hasta culpado para ser sentenciado a muerte. Terrible, ¿no? En la actualidad y en aquella época era más fuerte las creencias de ellos. Para ellos era, ¿por qué? Hay una razón también. Porque ellos, después del tiempo del helenismo, en que muchos judíos, por ser tibios, se puede decir así, por no ser rígidos en su costumbre, se asimilaron al helenismo, ¿no? A la cultura griega. Entonces, a partir de esa época, ellos fueron rigurosos con las leyes judías y todavía con las tradiciones, para que nunca más nadie quiera asemejarse al paganismo, por esa razón. Pero eso no justifica, ¿no?, sus acciones. Bueno, vamos a ver algunas cosas más. Esta tradición se llama Netilat
ladai, lavado ritual de las manos. Y estas son las leyes que tenían en aquella época. Uno es la ley oral. La ley oral es una creencia en el judaísmo, puedo decir creencia así, de que aparte de todo lo que está escrito en la Torá, los 5 libros, Moisés recibió muchas instrucciones, y puede ser que sea cierto, no es que esto no es cierto. Recibió muchas instrucciones orales. Esas instrucciones fueron transmitidas primeramente a los jueces, después a Josué, y Josué a los líderes. Después los líderes recibieron de los sacerdotes, y así hasta llegar a Samuel, después Samuel a los sacerdotes, y así llegó hasta nuestros días. O sea, eran leyes que habían recibido de Moisés, pero oralmente, que no se podían escribir porque eran leyes que se tenían que aplicar de acuerdo a la situación del momento. No sé si me están captando. A eso se le llamaban leyes orales. Pero en cierto tiempo se decidió, para que no se pierda, escribirlas, dejarlas por escrito. A eso se le llamó las leyes orales. Y ahí fue donde muchos metieron su mano. No sé si me entienden. Ahí es donde muchos escribas que tenían que siempre hacer las cosas correctas sin tener ningún interés. Sería bueno agregarle acá algo, ¿no? En especial a estas leyes orales. Entonces ellos le empezaban a agregar sus conveniencias. Después tenemos las interpretaciones de la ley, o Masei HaTorah, o leyes obras de la ley. Esta es la famosa obras de la ley que aparece en los Gálatas, en los Romanos. Existía entonces también un documento que se llamaba Masei HaTorah. ¿En qué consistía ese documento? Eran las interpretaciones que le dieron ya los rabinos modernos, ¿no? Ya, por ejemplo, desde tiempos después de la deportación de Babilonia, ya los primeros líderes que empezaban ya a formar el Sanedrín, ahí con Esdras, Nehemías, y empezaron a hacer unas interpretaciones de la ley. Eso sí se fueron escribiendo y se fueron narrando algunos artículos, y muchos de esos artículos ya fueron para esa época, para ese momento. Por ejemplo, una de las cosas que está ahí es el de no negociar o comprar en Shabbat. Por ejemplo, nosotros siempre decimos en Shabbat no hay que comprar, no, eso dice la Torah, pero la Torah no habla de no comprar y negociar en Shabbat. ¿O habla? No habla. Solamente no hay que hacer nada, no hay que trabajar, ¿no? Pero en tiempos de Nehemías, él viendo que la gente en pleno Shabbat negociaba, compraba, los mercaderes de todas partes traían en el Shabbat y ponían su feria, entonces se molestó. Oye, Shabbat, eso no tiene que hacer. Entonces implementó una ley que a partir de este momento en Shabbat no se va a hacer ningún negocio, ninguna venta, ningún comercio. Y eso quedó establecido. Está bien, no es algo que está mal, ¿sí o no? Porque ¿con qué intención hizo esta cosa? Porque en el momento se estaba degradando lo que es el Shabbat. Ese es un ejemplo, ¿no? Para entender cómo es que fueron las interpretaciones, fueron agregándose. Una de las cosas que el apóstol Pablo usó también es que la mujer calle en la congregación. Eso también se fue agregando porque había momentos en que muchas mujeres empezaban a hablar cosas que no tenían que decir, a hablar inclusive, a quejarse de su marido en plena congregación, o a interrumpir a los rabinos, cosas así. Entonces se creó leyes que la mujer, si tiene problemas, situaciones difíciles, solucione primero en la casa. Salió de esa ley. Te estoy dando como ejemplo, ¿no? No vaya en la congregación, permanezca acá. Si no entiende bien, pregunte allá en su casa. Y el apóstol Pablo mencionó eso en un punto, ¿no? Entonces, ¿qué eran eso? Masei HaTorah, interpretaciones. Pero había muchas de esas reglas que realmente eran opuestas a lo que dice la Torah. Una de ellas era no juntarse con los goín, no comer con ellos, no hablarles, no saludarles, a vivir alejado de los goín. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro dijo, ustedes cuando se fue a la casa de Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un judío comer o juntarse con gentiles? Pero a mí el Todopoderoso a través de Yeshua me enseñó que a nadie llame yo común. Y cosas como esas habían bastante. Bueno, sigamos. Entonces estas son la ley oral, Masei HaTorah, interpretaciones de la ley. Esas eran las instrucciones que se usaban en tiempos de Yeshua. Pero en la actualidad hay más.
Después de Yeshua aparecen leyes como el Shulchan Aruch, que es el famoso orden de la mesa, que significa compilaciones de leyes extraídas de la Torá, y el Talmud. Después está la Mishnah, resumen y consolidaciones, ¿no?, de las numerosas leyes orales desarrolladas y comentadas por los sabios. Después están Takanot, son decretos, ordenanzas, ¿no? Por ejemplo, esto sobre lavado de las manos es una Takanot, una ordenanza que se decretó. Midrash también son comentarios, estudios acerca de las leyes. La halajá, reglas religiosas judías extraídas de la Torá, escrita y oral. Y finalmente tenemos el Talmud, discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Todo eso hay en el Talmud. Esos son ya las bastantes libros y estudios que tiene el judaísmo. ¿Qué les parece? O sea, cuando vos te metes al judaísmo, la Torá queda lejos, te vas alejando de la Torá, ya casi ni tenés tiempo más de tantas interpretaciones. Pero, ¿qué les parece? En el cristianismo existe de la misma manera un montón de tradiciones. Inclusive el catolicismo, basándose en que el judaísmo cree que todas sus interpretaciones, todos sus comentarios son divinos, tienen poder y autoridad, ellos también le dieron a sus líderes, a los sacerdotes, esa autoridad. Cada mensaje que escriben los papas o los cardenales se queda como una autoridad divina. Y los evangélicos protestantes no quedan atrás. También, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, tienen los escritos de sus líderes fundadores, son como libros sagrados. Si ustedes conocen el mormonismo, tiene libros sagrados que son muy importantes para ellos. Forman parte de su biblioteca sagrada, de la Perla del Gran Precio, de Doctrina y Convenio, etcétera, etcétera, etcétera. Y el libro de Mormón. También los testigos de Jehová tienen su Atalaya, su Despertar y otros libros que son, según ellos, inspirados por Elohim, por su Elohim, por su Dios. Entonces, tanto judaísmo como cristianismo, no hay diferencia. Se alejan así entonces de la Torah. Bueno, qué tema, ¿no? Qué tema. Lo estamos captando, ¿no?, para poder comprender. Bueno, entonces, versículo 13, digo, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y los utensilios de metal, y de los lechos. O sea, explica que hay muchas otras leyes que ellos tienen de purificación. Vamos a la nota 4. Hechos 10:28. Esto es lo que Pedro hablaba. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, takanot, decretos rabínicos, no es leyes de la Torá, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Elohim me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, no consagrado o no apto. O sea, el Todopoderoso, a través de Yeshua Mashiach, le hizo entender a Pedro que los hombres que no sean parte también del pueblo no son por esa razón no dignos de ser parte de las promesas del Todopoderoso. Eso es lo que le hizo entender el Eterno. Pero antes los judíos, y algunos judíos hasta en la actualidad creen así. Nosotros somos judíos, somos el pueblo consagrado, ustedes son goín, ustedes afuera. Solamente pueden ser oyentes desde lejos, miradores. Continuemos. 5. Le preguntaron pues los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan, atiendan bien ahí, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos, y ahí sale la palabra clave, inmunda, o sea, no consagrada, tamé, impura, que no han hecho el rito que exige la ley tradicional? Esa palabra explica todo para el que quiera entender. No es que no sean, que están comiendo con las manos cochinas llenas de mosca, sino que realmente no han hecho ese ritual. Vamos a la nota 5. Ahí le preguntan,
Dice esta versión, ¿no? Los perushim apartados y los maestros de la Torá le preguntaron, ¿por qué tus talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos? Estos ancianos en especial eran estos dos hombres llamados Hillel y Shammai, dos famosos fariseos que habían hecho bastante leyes, ¿no? Inclusive entre ellos había debate. Entonces ellos se basaban en que una acción tiene que estar o de acuerdo a lo que dijo Hillel o de acuerdo a lo que dijo Shammai. Algo así como en este tiempo sería, no, según los pentecostales es así, no, según los bautistas es así, no, siempre hay dos grupos grandes, algo así también era en aquella época. Sino que comen con manos ritualmente inmundas, no consagradas. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 11. El apóstol Pablo va a hablar algo muy importante. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio de Sorá que predico no se basa en un simple razonamiento humano, o sea, interpretaciones rabínicas. Esto es importante porque en la época del apóstol Pablo, el problema que había con los judaizantes no eran personas que generalmente negaban al Mesías. Muchas veces eran personas que creían en el Mesías, pero a través de sus interpretaciones. Y lo que ellos estaban haciendo es cargándoles a los creyentes las interpretaciones, los comentarios, y poco a poco estos creyentes en el Mesías iban considerando al Mesías como un rabino más, un buen maestro, nada más, no como el Mesías que vino a restaurar a Israel. Y después ya empezaban a dejarle, por eso Pablo empieza a decirle del Mesías o desligáis lo que por la tradición se justifica. Eso también está ocurriendo tristemente en la actualidad. Bueno, entonces Pablo dice así, para que vean que lo que yo aprendí, no aprendí porque escuché de Hillel, aunque él era erudito de los maestros, aprendió mucho de grandes maestros. Pero fíjense cómo él dice, razonamiento humano, dice, interpretación rabínica. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana. ¿Qué quiere decir eso? Escuelas tradicionales fariseas. Entonces él está diciendo, yo no recibí esto de algún maestro en especial o de alguna escuela en especial. No es del pentecostalismo, del bautismo o del, ¿qué otro? Adventismo, etcétera. Como hoy podríamos decir, ¿cuál es tu fuente de enseñanza? Bueno, según la creencia pentecostal, la creencia tal. El apóstol Pablo ya está entonces rechazando acá todas las fuentes tradicionales que habría en aquella época tradicionalmente, ¿no? Después dice, no recibí mensaje de ninguna fuente humana, escuelas tradicionales fariseas, ni nadie me lo enseñó, dice. En cambio, lo recibí por revelación directa de Yeshua HaMashiach. Por lo menos así el apóstol Pablo dijo. Esto él tenía que tener pruebas. ¿Cómo podemos saber si realmente la enseñanza que Pablo estaba dando era la misma enseñanza que los apóstoles recibieron de Yeshua HaMashiach? ¿Cómo podemos saber? Entonces, él vino, hizo una entrevista con 3 de los más importantes representantes del Mesías, ¿no? De su apostolado, que eran Santiago, Pedro, Juan. Y tuvo una entrevista con ellos, como una prueba. Y ellos, yo pienso que le estaban haciendo preguntas, no sé qué habrá ocurrido en esa entrevista. Me hubiera gustado, ¿no?, que esté narrado. Pero ahí sale que ellos le tuvieron por compañero, aprobaron y entendieron que el mensaje que él estaba predicando era el mismo mensaje que Yeshua les había transmitido a ellos. En ninguna parte vemos escrito de que Juan o Santiago o Pedro niegan lo que el apóstol Pablo había enseñado. Vemos en una parte del libro de Hechos que Santiago le dice, recibimos informe de que vos estás enseñando en contra de los mandamientos. Y le dice ahí, para que sepan ellos que no es así, seguí estos rituales. Y Pablo no se niega. Entonces ese fue lo único que vemos, hay un debate ahí. Entonces podemos creer que de alguna forma, puede ser en visión, en sueño o en presencia, no puedo saber exactamente cómo, Pablo recibió la enseñanza
del propio Mesías. Y acá él le pone de Yeshua HaMashiach le pone. Es importante cuando dice Yeshua HaMashiach, significa el Salvador, que es nuestro Rey. El que nos vino a rescatar para reinar. No es simplemente el que nos rescató. Porque hoy en día la tradición cristiana cree en un Salvador, pero no cree en un Rey. No cree que Él va a ser su Rey. Y si el cristianismo cree que Yeshua es su Rey, entonces tiene que seguir sus reglas, sus normas. Por eso es que ha rechazado estas cosas. Pablo habla de Yeshua HaMashiach, el Mesías que vino a salvarnos para reinar sobre nosotros. De Él yo aprendí todas estas cosas. Amén. Bueno, continuemos. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía, ¿qué dice ahí?, a la religión judía. Y la religión judía estaba basada primeramente en los fariseos, que estaban a través divididos en varios grupos. Y después estaban los saduceos, después estaban los celotes, después estaban los esenios, varios grupos. Era la religión judía. Pero la más fuerte era la de los fariseos. Entonces Pablo dice que yo pertenecía a esa religión. ¿Y cómo perseguí con violencia a la congregación de Elohim? ¿Quiénes son la congregación de Elohim? Los restaurados por Yeshua. La restauración consiste en recibir las promesas que estaban en la Torá, en los profetas, en los salmos, en tu corazón. Y a través de esa promesa poder tener la seguridad que en el tiempo venidero vas a ser parte del reino que el Mesías va a establecer. Esa es la restauración. ¿Me se me entendió lo que dije? ¿No? Eso es lo que tenían que comprender muchas personas. Pero los religiosos de aquella época, muchos ya contaminados con el sistema político de los romanos, griegos, saduceos, ya tergiversaban este evangelio, ¿no?, esta restauración, y gente como los saduceos ya creían que hay que vivir nomás, la vida es ahora, hay que disfrutar y después ya más nomás, o papa, así creían. Bueno, él dice que perseguía a las personas que estaban siendo restauradas. Dice, hice todo lo posible por destruirla. Una de las cosas que Pablo hizo antes, ¿no? Y dice 14, y yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo, ¿qué dice ahí?, por las tradiciones de mis antepasados. Él era experto en las tradiciones, lo superaba. Entonces lo que hacía que alguien sea terriblemente perseguidor de los restaurados no era la Torá, no eran los profetas, eran las tradiciones. Porque las tradiciones ya estaban hechas de acuerdo a la necesidad de cada líder o de cada autoridad. Entonces Pablo, siguiendo esas tradiciones, perseguía a los creyentes en Yeshua. Podemos darnos cuenta entonces que muchos de los creyentes en Yeshua empezaron a dejar esas tradiciones. No todos. Hay que entender que no todos los creyentes en Yeshua dejaban las tradiciones. Y dejar las tradiciones no era tampoco algo obligatorio. Si vos querías vivir conforme a las tradiciones, no había problema. ¿Cuál era el problema? Que vos le quieras imponer o le condenase a la gente por no seguir esta tradición. Ese era el problema. Y Pablo dice, yo era el más celoso de estas tradiciones. Por eso él perseguía a los creyentes. No es que le perseguía por creer solamente en Yeshua, sino porque muchos ya dejaban esas tradiciones. Dice, ¿cuáles son estas tradiciones? Las leyes orales, los decretos rabínicos, las interpretaciones de la ley o obras de la ley o Masei HaTorah. Esas eran las leyes que en esa época estaban vigentes, que ya comentamos de qué se tratan. ¿O quieren que comente todo? Ya comentamos todo. Vamos a seguir. Dice, vamos a ver Colosenses 2:8, nuevamente el apóstol Pablo. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Es lo que dice el apóstol Pablo. Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, ¿qué dice ahí? Y no del Mesías. Disparates elocuentes. Parece que lo que dice tiene razón. Se presenta con mucha sabiduría, porque los filósofos y sabios de aquella época, cuando hablaban, convencían a la persona. Porque su don de ellos era tener ese don de elocuencia y de convencer. Ese era su don.
Y muchas veces los apóstoles tal vez no tenían ese don, pero tenían la verdad. Tenían la verdad. Entonces Pablo les dice, no porque esta persona venga y hable con elocuencia, con don, va a hacer estas cosas. ¿Entienden lo que estamos hablando? Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen de pensamiento humano y de los poderes espirituales. Vamos a ver Lucas 11:37, lo que dice ahí. Lucas 11:37. Una vez más, Yeshua estaba con unos fariseos y algo también que vamos a captar. Esta vez este fariseo le invitó a él a su casa. Fue muy amable, pero vamos a ver que esa amabilidad era disfrazada. Existe gente que se comporta amablemente, pero con doble intención. Existe ese tipo de persona. Qué triste, ¿no? Que es muy amable, tranquilo, pero en realidad lo que está buscando es la manera de cómo avergonzarte o destruirte. Nosotros también tenemos que cuidarnos de ese carácter. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrado Yeshua en la casa se sentó a la mesa. Fíjense lo que dice el 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y acá uno diría, qué cochino este Yeshua, no se lava la mano antes de comer. Y uno diría, qué bárbaro. Pero vamos a ver esta versión. Una traducción viviente dice, mientras Yeshua hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Yeshua fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes, que dice ahí, realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía, Netilat Yadayim. Eso es bueno ver otras versiones más amplias. Si en Reina Valera muy corta. Nosotros usamos Reina Valera porque es la que todas tienen. Entonces cuando encontramos algo sospechoso, nos vamos a otra versión y la ampliamos. Por eso usamos. Algunos dicen, ¿por qué usan Reina Valera? Porque es importante que la Biblia, que tantos años hemos aprendido, logremos otra vez entender para ver dónde es lo que están los errores y qué fue lo que entendimos mal. Es importante eso. Entonces ahí nos damos cuenta que acá otra vez el tema es el ritual, el lavamiento. No es un problema de que las manos de Yeshua estaban mugrientas ni sucias, sino que le estaban acusando. Y ahí él le dice bastantes cosas. Ahí es donde le dice, ustedes los fariseos se presentan muy limpios, muy puros, pero por dentro están en inmundicia. Acá 39 dice, ¿no? Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Esto choca para alguna persona, ¿no? Porque solamente alguien que conoce tu corazón te puede decir esas cosas. Yeshua conocía su corazón, su intención. Él, ¿por qué le invitó a Yeshua? Porque realmente quería ver si él aplicaba, si él seguía las costumbres judías, no si vivía conforme a lo que dice la Torah, para después acusarle. Bueno, volvamos a Marcos, ¿no? 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen con manos inmundas? Este ya leímos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, y ahora Yeshua le responde. Fíjense que Yeshua no se puso a pensar, a ver, ¿quién fue? ¿Quién? ¿Dónde? A ver, un ratito, voy a ver. ¿Quién acá no hizo el ritual? No es así. Directo les responde. Esto significa que muchas veces, y atiendan bien esto, cuando alguien te dice algo, muchas veces en su expresión vos notás que no es que te quiere enseñar ni explicar algo, sino te quiere atacar o acusar. Algo así quiere hacer. Hay esa intención. Hay que distinguir muy bien, ¿no? Con eso les digo que cada momento ustedes van a distinguir eso. Hay que ser expertos, ¿no? Para distinguir. Muchas veces podemos equivocarnos. Puede ser que no sea con esa intención que nos están diciendo, pero Yeshua podía distinguir muy bien cuál era su intención con hacer esta pregunta. Por eso directamente le responde de esta manera. Respondiendo, él le dijo, y fuerte le responde, hipócritas. ¿Qué significa hipócritas? Falso.
o personas de apariencia. Y existe mucho. Miren que existe mucho en este tiempo. Generalmente el hipócrita no se da cuenta que es hipócrita. O no piensa que es hipócrita. Generalmente vos le decís a alguien hipócrita y se enoja, ¿no? O sí. Entonces, una vez le dijeron a alguien hipócrita, gracias, hermano. Eso es lo que hacía falta que me digan. Me abriste la mente. Así reaccionó. Si no recibieron. Sí, entonces es duro esto. Entonces, la persona que te dice hipócrita quiere decir que está viendo algo negativo en tu vida y vos estás queriendo manifestar algo positivo. Entonces es bueno algunas veces pensar en eso. Cuando alguien le diga hipócrita, gracias hermano, voy a analizar en mi casa por qué me dijiste eso. Voy a ir a estudiar, la verdad, quiero observar. O si no, que le demuestre. Te demuestre como Yeshua va a hacer ahora. ¿Cuál es la razón? ¿En qué estoy actuando falsamente? Y muchas veces cuando nos demuestran, no nos gustan, nos sentimos mal. Pero sería bueno entender. Respondiendo le dijo hipócrita, ¿está? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y ya le habla de una profecía de Isaías, que le dice que él ya había hablado sobre ustedes, acerca de que hablan muy bien, pero, y acá sale, sus corazones están lejos de mí. Esa palabra corazones representa sus sentimientos, sus deseos, sus carácter, se puede decir también sus sentimientos. Todo lo que ustedes sienten se agarra más bien a las cosas del mundo, al sistema, pero en la boca solamente usted habla, oh, Elohim, Elohim. Eso le está diciendo. Y dice que Isaías ya profetizó. Pues, versículo 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Me están honrando, pero están enseñando mandamientos de hombres. Esto no es que Yeshua está diciendo. Dice que Isaías, 600 años atrás, ya había dicho, ya lo había profetizado para ese tiempo. Nota 7. Isaías 29 dice, vamos a ver lo que dice en Isaías 29 para ir al contexto. Ceguera e hipocresía de Israel, dice, así se llama como título. Versículo 9 dice, quédense bobos y pasmados, deslúmbrese y queden ciegos. Están embriagados, pero no con vino. Se tambalean, pero no con licor. Esto está hablando Isaías por la conducta que estaba teniendo el pueblo en los tiempos del profeta Isaías, que ya se había escuchado de que Samaria había sido llevado cautiva por su rebeldía, y ya los asirios estaban pensando ya también atacar a Judá, pero el pueblo seguía viviendo con sus costumbres y con sus tradiciones, no podía abrir su mente, seguían siguiendo rituales y costumbres tradicionales. Porque Yahweh ha echado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo, y ha cerrado sus ojos a los profetas, y ha cubierto sus cabezas a los videntes. Entonces Isaías le estaba diciendo en aquella época que por causa de que ustedes, sus corazones, está tras sus deseos, tras sus ambiciones, entonces sus líderes ya no les puede hablar la verdad. Sus líderes les hablan lo que sus deseos quieren. ¿Entienden lo que está pasando? Ustedes cuando escuchan a sus líderes, ellos hablan como sus corazones desean. El Todopoderoso ha hecho así porque ustedes ya no buscan más la verdad. ¿Qué creen en el tiempo de Yeshua que estaba pasando? Los líderes hablaban lo que el pueblo quería escuchar, lo que al pueblo le parecía bien, lo que el pueblo quería sentir. En el tiempo de Jeremías ocurrió eso, y en nuestro tiempo también ocurre eso. Entonces por eso esos líderes ya no están haciendo lo que el Todopoderoso mandó. Porque Yahweh ha echado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo y ha cerrado sus ojos a los profetas y ha cubierto sus cabezas a los videntes. De modo que toda profecía ha sido para ustedes como las palabras de un documento sellado. Si se les dan a uno que sabe leer y le piden que lo lea, él dice, no puedo porque está sellado. O sea, ¿qué ha ocurrido? Que los textos, aunque están ahí, ustedes no entienden. Aunque dicen así, ustedes no comprenden. Pero pensamos ahí, así dice. No, así no dice. Así dice. No, así no dice. Todos los profetas
empezaron a hablar de ese punto. Entonces, en esos tiempos está ocurriendo lo mismo. Después, y por eso es importante por qué Yeshua le saca este texto a ellos. Ahí nosotros podemos entender que el tema ahí es, ellos están legalizando algo no escrito y rechazando algo escrito. Ese era el debate ahí. 12. Y si le dan el documento a uno que no sabe leer y le piden que lo lea, él dice, no sé leer. Dice Adonai, porque este pueblo se me acerca con su boca y me honra solo con sus labios. Bien grande está ahí. Pero con su corazón está lejos de mí y su adoración a mí está basada en mandamientos de hombres, que significa tradiciones de los ancianos, aprendidos de rutina, de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación. Ellos simplemente aprenden algo de acuerdo al momento. Hoy en día así también es. Las congregaciones empiezan a hacer sermones de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que el pueblo quiere escuchar, quiere oír. Ya no van a lo que el Todopoderoso establece, que es un plan de restauración. 14. Por eso volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravilla sobre maravilla, y la sabiduría de sus labios perecerá, y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará. Se va a quedar opaco. Hay de los que esconden bien sus planes de Yahweh, que realizan sus obras en las tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién se fija en nosotros? Ahora Yeshua le está desenmascarando, le está diciendo sus realidades, porque en aquella época ellos pensaban, nadie puede descubrirnos, porque nosotros somos los más respetados. Pero con Yeshua no podía, porque él les conocía bien. ¿Cómo es que Yeshua podía desenmascararlo? Yendo a los textos, yendo a la escritura, escudriñando la palabra. Ahí ya volvió a desenmascarar. ¡Qué perversidad! Versículo 16, la suya. ¿Acaso se considera al alfarero como el barro? ¿Acaso lo que se ha hecho dirá de quién lo hizo? Él no me hizo. Dirá lo que ha sido formado, del que lo formó, él no tiene entendimiento. O sea, una persona puede debatir con su creador, puede hacer que su creador, puede cambiar las reglas de su creador. Eso lo está explicando Isaías. Ustedes pueden decir, vamos a hacer esto, vamos a enseñar así, vamos a decir que el Creador dice esto, que el Todopoderoso enseñó estas cosas. Perdemos la pena de juicio. Ya perdieron ya ustedes su juicio. ¿Sí? Bueno, esto es lo que Yeshua les está tocando, dándole este texto. 8. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hay una palabra importante ahí, dejando el mandamiento de Elohim. Yo veo que Yeshua no les critica por seguir estas tradiciones. La crítica de Yeshua es que por causa de estas tradiciones, ustedes han dejado los mandamientos de Elohim. Eso es lo terrible. Eso es lo duro. 9. Les decía también, bien invalidáis, esa palabra hay que anotar, invalidáis el mandamiento. Imagínense, estos líderes intérpretes de la ley, fariseos, escribas, eran los que estaban invalidando el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Tanto en el judaísmo, lastimosamente, como en el cristianismo se está haciendo eso. Y el judaísmo dice, no, esos mesiánicos son unos falsos herejes. Y el cristianismo dice también, esos mesiánicos creyentes en Yeshua son unos falsos herejes. ¿Por qué? ¿Por qué será? Hay que tener en cuenta esto. Nota 9. Mandamientos, ¿cuáles son los que están siendo invalidados? Vamos a ver. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Elohim. ¿Qué dice ahí? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate, dice, de no olvidarte, justamente lo que están haciendo. Deuteronomio 8:11 decía. Deuteronomio 30:16. Pues hoy te ordeno que ames al Eterno tu Elohim y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Eterno tu Elohim te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer.
Muchas de las maldiciones llegaron porque ellos no hicieron lo que la palabra decía en sus vidas. Increíblemente, la razón por la cual los fariseos y los escribas establecieron tantas reglas era precisamente para que no le vengan más maldiciones, pero ya se pasaron. Es lo mismo que ocurre hoy cuando muchos, tristemente, en los movimientos de raíz hebrea, se empiezan a agarrar de muchas costumbres, características, dizque para ser más devotos a Yeshua, a los hebreos, y poco a poco se van alejando de él, sin darse cuenta. Poco a poco se van convirtiendo en personas que ya no tienen la función de rescatar la oveja que se habían perdido, sino se empiezan a aislar y se empiezan a crear grupos separatistas, o sea, se empiezan a convertir en fariseos modernos, pero muchas veces ya con reglas que destruyen en vez de construir. Eso es. Muchas veces algunas personas quieren ser muy espiritual, pero su espiritualidad destruye su alrededor, su entorno. La espiritualidad de Yeshua lo que hacía era darle esperanza a los que estaban a su alrededor. La espiritualidad farisea lo que hacía era darle tristeza y amargura a la gente. Carga, peso, se sentían mal. Les decía, esto ya leímos, bien invalida por guardar la tradición. Ya vimos entonces los mandamientos. 10. Porque Moisés dijo, y acá le está hablando Yeshua, lo que Moisés habló, le está usando como referente a una de las personas más importantes del judaísmo. ¿A quién? A Moisés, el que recibió la Torah. No a Gilel ni a Shammai, a Moisés. Honra, dice Moisés, dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Ese es el mandamiento que Moisés ha dado. ¿Por qué Yeshua les toca este mandamiento? ¿Por qué razón les daría este mandamiento? Vamos a ver lo que dice la nota 10. Los 10 mandamientos. ¿Dónde está este mandamiento? En los 10 mandamientos. Las 10 frases. ¿Cómo se conocían los 10 mandamientos en aquella época? Ustedes saben cómo se le conocía en aquella época a los 10 mandamientos. Fíjense ahí. 1. Las maravillas de Elohim. A los 10 mandamientos se les conocía las maravillas de Elohim. ¿Por qué? Manifestación a su pueblo en el monte Sinaí. Esa es la razón por la que se conocía porque esa ley ellos la escucharon directamente del Eterno. Cuando el pueblo estaba a orillas del Sinaí, después de haber salido 50 días después de haber salido de Egipto, el Todopoderoso dirá, yo soy el Eterno, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Así le empezó a hablar. Y escuchaban con voz tronante y humeaba el monte. Eso era maravilloso. Fue un mandamiento que vino para su pueblo, no es para una persona, directamente para el pueblo. Había muchos testigos en ese momento. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo se le llamaba a los 10 mandamientos? Las maravillas. Entonces era algo importante, algo valioso. Ninguno de esos mandamientos podía entonces exonerarse o excluirse o quitarse, porque era algo increíble que el propio Eterno le dio a su pueblo. Después, otro nombre que tenía era el testimonio del Eterno. También se le llamaba a los 10 mandamientos el testimonio del Eterno. ¿Por qué? Escritas con el dedo de Elohim, porque después de que Moisés desciende, después de los 40 días, ¿se acuerdan? Él trajo 2 tablas de piedra. ¿Y qué estaban en las 2 tablas? Precisamente esos mandamientos que el Todopoderoso le había hablado a su pueblo, las escribió con su propio dedo y las dio a Moisés. Y eso era testimonio de que yo puse mi firma en estos mandamientos. Cuando vos firmas algo, vos hablas, tiene valor. Y si firma, tiene más valor. Es un testigo. Tu firma. Entonces el Todopoderoso habló y firmó. Yo dije y aclaré y puse mi firma ahí. Entonces, ¿se puede entonces a los 10 mandamientos tenerlo como algo en poco? No, me gusta, este no me gusta, este me gusta, no me gusta. No se puede. Era la base de la fe de los israelitas. Entonces, tenemos la maravilla de Elohim, el testimonio del Eterno. Versículo, Éxodo 20 dice, es donde está este mandamiento. 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Y Deuteronomio 5:16,
honra a tu padre y a tu madre, como el Eterno tu Elohim te ha mandado, para que seas, ¿qué dice ahí? Prolongado tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Aquí también está la ley del Shabbat, que es la cabeza de las Moedín, citas bíblicas. Dentro de los 10 mandamientos tenemos el día de reposo, Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Es el comienzo de las citas bíblicas. Entonces, cuando vos quitas el Shabbat de los 10 mandamientos, ¿qué está quitando también? Las citas bíblicas, todo. Y si vos quitas el Shabbat, ¿de dónde está quitando el Shabbat? ¿De qué lista de leyes? De una lista de leyes que se llama las maravillas de Elohim y el testimonio de Elohim, donde él habló y firmó quitar el Shabbat, para tener en cuenta lo que hoy la humanidad ha hecho. En aquella época no es que ellos quitaron la ley de honrar al padre y la madre, sino que la persona que decidía ofrendar sus bienes y su vida al servicio de Elohim en aquella época, o sea, los fariseos, para la sinagoga, no tenía necesidad más de preocuparse por sus padres, literalmente. Ya no, el padre no te castigaba. Entonces podés traer todos tus bienes a la congregación. Todos. Y mis padres, y como obviamente, no, el Señor los cuidará. Había una creencia de que si vos entregas todos tus bienes a la sinagoga, a la congregación, el Señor se encarga de tus padres. Le lleva más rápido. Así, le lleva más rápido. Entonces imagínense, esto es lo que estaba ocurriendo. Continuemos. 11, ¿no? Pero vosotros decís, esto es lo que ellos le interpretan, este es su alajá, su interpretación. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Elohim. Todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, el hijo le tiene que decir, mamá, mis bienes están dedicados al padre, por eso yo no te puedo ayudar. Hijo, estoy con necesidad, hijo. No puedo, me gustaría. Pero yo ya dediqué todos mis bienes al servicio, a la obra, a la misión. Imagínense. Esto parece algo antiguo, ¿no? No, en la actualidad está ocurriendo. En la actualidad, lastimosamente. Vamos a la nota 11. Dice acá en esta versión, pero ustedes dicen que si alguien dice a su padre o a su madre todo aquello con lo que pudiera yo beneficiarte es corbán, es decir, una ofrenda dedicada, takanot rabínico. Eso es un takanot, una ordenanza rabínica, escrita y establecida, y hay que guardarla, y si no la guarda, hasta puede haber pena de muerte. Recuerden que esa pena de muerte no es que se aplicaba. Primero porque en la época de Yeshua ya los romanos le habían prohibido a los judíos que maten. ¿Saben por qué? Porque los judíos tenían la costumbre de cualquier cosa matarle a alguien. Cualquier cosa, mátenlo. Entonces los romanos dijeron, no, ustedes parecen unos salvajes. ¿Por qué le mataron? No, porque no guardó una de nuestras leyes. ¿Cuál? Y una ley de que no tenía que soplar a la mosca, algo así, con cosas ridículas. Entonces los romanos dijeron, no, ustedes van a matar todos entre ustedes. Entonces, ahora prohibido, para que haya, primero tiene que ser juzgado por usted y después traigan, si es que usted le sentencian a muerte, traigan al tribunal romano y los romanos van a decidir si realmente merece o no morir. Por eso, ¿saben lo que ocurrió con Yeshua? Así, imagínense. Bueno, vamos a terminar, ¿eh? Estamos terminando. 12, y no dejáis hacer más a su padre o a su madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que también que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Esto fue lo que Yeshua le hizo entender. Ellos se callaron, no discutieron más nada. ¿Por qué? Tenía razón Yeshua. Les argumentó con la Torá el falso mandamiento que ellos implementaron de prohibirle a las personas, a los que querían servir al Todopoderoso, a servir a sus padres. No habló en contra de el lavamiento de las manos. O sea, que no es que estaba mal lavarse las manos, inclusive hacer un ritual. Yo quiero hacer, hoy en día hay muchos que hacen. No está mal, yo no lo voy a criticar. Si yo me voy a una casa y alguien hace una ceremonia, una oración, no, hermano, eso es rabinismo. ¿Cómo vamos a decir tampoco esas cosas? Claro que no. Ahora es diferente, si esa persona es de mi casa y yo me fui al baño, me lavé las manos y después vine y bueno, vamos a hacer una oración. Pero
No sé, ahí sí le voy a explicar, pero ¿por qué? Ahí sí está mal, no sé si me captan, ¿no? Si una persona quiere guardar algunas costumbres, el judaísmo le agrada, se siente bien, que haga, así como el tereré es una costumbre, y nosotros tomamos. Si alguien dice, no, el tereré es un paganismo, en la antigüedad los antiguos mayas ya tomaban eso, significaba la avena de sus hijos, cualquier cosa puede salir, ¿no? O comer chipa, o comer vellú, no sé. Hay muchas costumbres que yo quiero hacer, si no tiene nada malo, ¿por qué no lo haría? Pero imponerle a alguien que haga porque el Todopoderoso lo va a castigar, eso está mal. Bueno, vamos a continuar. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, ahora les va a aclarar a ellos. Oídme todos y entended, de una vez les voy a explicar lo que significa esto. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y se dan cuenta otra vez como este versículo como que no me dice todo. Cuando dice nada hay fuera del hombre, entonces quiere decir que cualquier cosa que entre de afuera no me va a contaminar. Si entra algún virus terrible como en estos tiempos, no me va a hacer nada. O algún gas tóxico no me va a hacer nada. Entonces, ¿por qué está ocurriendo tanta tragedia en el mundo? Entonces, otra vez tenemos que recurrir a otras versiones a ver si dice de la misma forma. Vamos a la nota 15. Dice acá, Salmos 26, 2, ¿no? Nueva traducción viviente. Ponme a prueba, Señor, interrógame, examina más mis intenciones de mi corazón. Un ratito, este era el versículo 15, ¿no? Así, estos textos muestran lo que Yeshua quería explicarle acerca de dentro del corazón. Vamos a leer entonces estos textos, versículo 15. Salmos 26, 2. Ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Entonces, el Salmo explica que lo que yo tengo que hacer que el Todopoderoso vea no es cómo mi apariencia, cómo me comporto, sino qué intención tengo adentro. El salmista pide que eso le muestre si está bien o está mal mi intención. Eso es lo que hay que analizar, lo que Yeshua ahora está viendo en los fariseos. Proverbios 16. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Acá esta palabra impíos significa malintencionado. Siempre cuando escuchan la palabra impío, significa alguien que tiene mala intención. Está pensando hacer algo malo. En la Biblia se le llama al falso Mesías de los últimos tiempos impío, ¿no? Porque se va a presentar como buen hombre, pero va a tener otro pensamiento. Voy a apoderarme de la humanidad. Proverbios 16:2. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Eterno pesa los espíritus. Ahí esa palabra espíritus también es las intenciones. Las intenciones. ¿Qué es lo que está pensando hacer? Jeremías 17:10. Pero yo, el Eterno, investigo todos los corazones y examino, que dice ahí, las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merece sus acciones. Pero él que examina, ¿qué es lo que está pensando hacer? ¿Por qué está hablando así? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hay adentro de tu corazón? Eso es lo que el Todopoderoso observa. Y después te recompensa si hay buen corazón. Primer libro de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, ¿qué dice ahí? Aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de elogio. Entonces, no tenemos que dedicarnos nosotros a juzgar. Eso está mal, eso está mal. El Todopoderoso sabrá, dice. Por eso, nosotros sí tenemos que enseñar que hay que hacer las cosas con buen corazón, no con mala intención. Porque hay alguien que juzga. Nosotros seríamos ya exagerados si no, yo descubrí cuál es tu intención. O tu intención, hermano, es tal cosa. No, digo, pero no, se lo pilla. No tenemos que ser tanto así, ¿no? Algunos ya creen que son tipo videntes, ¿no? Yo estoy viendo acá sus intenciones de ustedes. No es tanto así. Nosotros solamente tenemos que enseñar que no hay que ser así. Y que la persona recapacite y razone adentro. Bueno, continuemos. 16, ¿no? 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis? Esa parábola se refería a que todo lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale, y está refiriéndose a las intenciones. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Este versículo 18 es semejante al 15. Por eso en el 15 no puse la aclaratoria. Pero en otra versión, en el versículo 15 y en el versículo 18, todo lo que entra no se refiere a todo lo que entra, sino todo lo comestible que está aprobado por la Torá no contamina al hombre. Así está escrito. Todo lo kosher no contamina al hombre. Increíble, ¿no? Como dice en otra versión. Pueden buscar en la Biblia Kadosh, Nueva Traducción Viviente también, y van a ver ahí. Dice entonces, él le dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis todo lo que de fuera entra en el hombre, no le puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y acá esta palabra, haciendo limpios todos los alimentos, otra vez, creo que no cuadra. Vamos a ver por esta nota 19. Mateo 7:18 aparece así. ¿Ustedes tampoco entienden? Preguntó. Perdón, a Marcos. Se me nubló ya la vista. Marcos 7:18. ¿Ustedes tampoco entienden? Preguntó. ¿No se dan cuenta que la comida, así está escrito en una traducción viviente, la comida kosher que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? ¿Por qué la comida kosher, la comida permitida por la Torá, no puede contaminarnos? ¿Por qué? Dice ahí, la comida no entra en su corazón. Razonamiento, intenciones, decisiones. Ya averiguamos bastante. La comida no se va en nuestro razonamiento, nuestras intenciones, se va, solo pasa a través del estómago, el sistema digestivo, y luego termina en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Elohim. Ese entre paréntesis que está ahí, yo no puse, porque siempre yo pongo lo entre paréntesis, pero ese yo no puse. Quiere decir que esta parte, y ahí termina una doble puntilla, ¿no? Quiere decir que esta parte alguien la interpretó así. Alguien la hizo entender que Yeshua, al decir que todo lo que comemos, porque en otra parte dice todo lo que comemos, no nos contamina. Porque se va Sí. Pero vamos a ver cómo dice en otra versión, ¿no? Otra versión. Biblia Vimno. Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale a la letrina, y ahí dice, purificándose así todos los alimentos. La purificación se realiza en el estómago. No sé si me captan. La purificación no es que Yeshua declaraba todas las cosas, todos los alimentos puros. Todo lo que entra, alimento kosher, ya está declarado puro. No es que Yeshua lo declaró puro. Eso es lo que tenemos que entender en esta parte. Ahí le dice haciendo, o sea que supuestamente Yeshua hace que todos los alimentos sean limpios. No, ya estaba declarado por la Torá. Lo que Yeshua dice, cuando uno come, todo lo que come, ya está declarado por la Torá, si es kosher, puro, o sea, no es tamé, no es inmundo, no es que te vas a quedar ritualmente impuro, porque muchas veces algunos alimentos le hacían ritualmente a algunos impuros, sino que ya tu estómago lo digiere todo y ya no te pasa nada. Quiere decir que estaba ya, porque la Torá ya lo había purificado. De eso se estaba tratando. Ahora, ¿qué enseñaban los judíos? Los judíos enseñaban que si vos comían algo con la mano sucia, por más que la Torá diga que es kosher, se produce en tu corazón inmundicia, suciedades. Inclusive que tenía enfermedades. Pero estamos hablando de lavamiento ritual, no de lavamiento, del ritual que ya explicamos bastante. Entonces eso es lo que Yeshua está debatiendo. No, nada de lo que ustedes coman que esté permitido por la Torá les va a hacer mal. Si ustedes comen algo que la Torá prohíbe, aunque se laven 1000 veces las manos, igual les va a hacer mal. Y les va a dejar también ritualmente impuros.
que ritualmente no van a ser consagrados al Todopoderoso. En este tiempo no hay un Sanedrín, no hay un templo, no hay un tabernáculo que pueda establecer si estoy ritualmente puro o impuro, pero está el Ruach HaKodesh del Eterno. Él sabe si estamos haciendo las cosas correctas o incorrectas. Amén. Bueno, creo que ya entendimos bien esta parte. Vamos a terminar. 20. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. ¿Qué sale del hombre? Porque de dentro del corazón de los hombres, y esa palabra corazón es igual que intención. No es el corazón que no. Nuestro corazón es lo que recibe el sentimiento. Entonces, de nuestras intenciones, nuestro carácter se puede decir también, dice, salen los malos pensamientos. Tengo mala intención, mal pensamiento. Después, los adulterios. ¿Qué es adulterio? Cuando una persona casada se involucra con otra persona no casada o casada. Entonces, ¿de dónde sale eso primero? Del corazón, de las intenciones. Primero planea y después lo ejecuta. Eso lo está diciendo Yeshua. Y fíjense que cuando Yeshua hablaba esto, era el carácter de la gente de la época. Es como que él le estuviera leyendo. No le estaba acusando directamente, pero le decía, como ustedes están viviendo ahora, eso es lo que le está contaminando. Después dice, las fornicaciones. ¿Qué eran fornicaciones? Dos personas, hombre y mujer, que no estaban oficialmente comprometidas o casadas. Tenían relaciones pasajeras, esporádicas, de capricho o de placeres. A eso se le llamaba fornicación. Vamos a pensar esto, vamos a aclarar de entrada ya. Si existe una pareja que llegó a hacer un compromiso, tanto hombre como mujer, yo me comprometo a cuidarte, guardarte y quiero estar contigo, y viven juntos, y él se hace responsable y tienen hijos y le cuida, si no han tenido una certificación legal para el Todopoderoso, están casados. Lo que necesitarían hacer es hacer, como en esta época, hacer un certificado legal. No sé si me captan. Eso necesitarían hacer. En aquella época, ¿en qué consistía? Vamos a terminar rápido esto para aclarar. Si todas las mujeres siempre tenían un hombre que estaba encima de ella. Ninguna mujer andaba solitaria por ahí. No existía la mujer liberal como en estos tiempos. Entonces, cuando un hombre quería casarse con una mujer, sí o sí tenía que ver quién es su tutor, ¿no? Quién está encima de ella. Puede ser su papá, en primer lugar. Si no tiene papá, algún tío, algún abuelo, algún hermano, o en todo caso, algún patrón, si era una sierva, un patrón. No puede una mujer andar sola liberalmente por ahí. Entonces, ¿qué hacía? Se iba y le pedía la autorización. Mire, señor, quiero a esa mujer para mi esposa. Deme la autorización. Entonces, ahí este hombre le daba esa autorización. Y eso se llamaba ya documento legal. Entonces, a darle la autorización, él ya podía decir que estamos casados. Eso ya no se llamaba más fornicación. Y después esa persona hacía una ceremonia, una bendición, una fiesta. Eso ya eran añadidas. No sé si me captan. ¿Están entendiendo? Eso se añadía ya. Cuando es una comunidad, en el caso de nosotros, vamos a suponer una comunidad, ¿qué se hacía? Supongamos que otra vez un varón ve a una mujer y quiere casarse con ella, pero pertenece a una comunidad. Entonces va y le dice al tutor de esa mujer, quiero casarme con esta mujer. Entonces ese tutor, como vive en una comunidad y la comunidad tiene una autoridad, un líder, un guía, por respeto, viene y le dice a su autoridad, mire, este muchacho me pidió por mi hija, quiero darla y quiero que usted, ¿cómo se puede decir? Les bendiga o acepte o esté de acuerdo, cosas así. Entonces ese líder de la comunidad hace la ceremonia y le presenta ante todos los miembros de la comunidad a este muchacho y a esta muchacha como casados. Y a eso se llamaba boda. No sé si me captan, ¿no? Y eso fue después agregándose y cambiando. Pero en realidad, si el papá acepta, ya el líder de autoridad ya no necesita más. Eso ya era lo que se necesitaba. Ahora, ¿qué ocurre si no tiene esa mujer ninguna persona que esté bajo su auto, o sea, que le esté cuidando, protegiendo? ¿Qué ocurre? Entonces, generalmente eso ocurría. Este hombre
le compraba o le rescataba a esta mujer. Porque si una mujer estaba perdida por ahí, o sea que no tenía un varón bajo su autoridad, quiere decir que estaba perdida, ¿no? Se llamaba mujer perdida. Entonces lo que hacía este hombre, le rescataba. Y al rescatarle, entonces esta mujer ya era una mujer oficial. Entonces ahí ya era su esposa. Entonces ahí me entienden. Como hizo vos. Muy bien. Entonces eso es importante entender. Porque hoy en día, claro, está importante. Estamos regidos por leyes. Pero no es para que no condenemos cuando conocemos una pareja que por alguna razón no llegaron a formalizar o a hacer escritural o legal su compromiso, pero ya están viviendo. El hombre es, ¿cómo se puede decir? Comprometido, le paga sus cosas, mantiene a sus hijos, la casa, todo, cumple el papel de esposo, es esposo. Yo siempre le digo así cuando conozco pareja, no hay más decir somos acompañados, somos esposos, porque estamos viviendo con compromiso. Pero sería bueno ante la comunidad que pertenecemos a una comunidad, a una sociedad, somos de Paraguay y en Paraguay hay sus reglas, entonces sería bueno hacerlo legalmente, por respeto, por honra, por todas las cosas que quiero decir, para ser una persona mejor. Eso es para que entendamos esos puntos, para lo de fornicación, lo que se trata de fornicación. La fornicación era en especial los que tenían relación así de placer nomás. No es que querían ningún compromiso, puro placer. A eso se llamaba fornicación. Los homicidios, los hurtos, el robo, la avaricia, las maldades, el querer dañar a la otra persona, el engaño, la laxivia. ¿Qué era la laxivia? Los pensamientos de deseos exagerados que uno empezaba a manifestar. La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué dice ahí? Contaminan al hombre. ¿Qué significa contaminan? Nos hace impuro ante el Eterno. Cuando nosotros tenemos todos estos pensamientos, deseos en el corazón, acá habla de corazón, todavía no habla de acción, nos empieza a separar el Eterno, ¿sí, hermana? ¿Qué es la insensatez? Y cuando a una persona se le habla algo, se le explica algo, pero hace otra vez lo que no es correcto. Vuelve a actuar de forma incorrecta. Eso es un insensato. No aplica las cosas que se le está enseñando. Eso es terrible. Entonces esa persona, es por ejemplo, vos recibís una enseñanza, pero en tu corazón decís, no voy a hacer. Entonces ya para el Eterno voy a estar apartado, aunque todavía no existe. Recuerden que Yeshua está hablando acá de las intenciones del corazón. Todavía no fornicaron, todavía no fueron envidiosos, todavía no tienen deseo, pero de ahí va a salir, dice. Y si tienen, peor, tienen que arrepentirse entonces. ¿Ven? Terminamos, ¿no? Nota última, Romanos 1:28, ¿no? Por pensar que era una tontería reconocer a Elohim, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Pablo está hablando así. 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Elohim. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. O sea, un insensato. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Elohim exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor, aún incitan a otros a que también las hagan. Estas cosas es lo que hace que la persona se vuelva impuro ante el Eterno. Cuando vos le haces todas estas maldades y le obligás o le querés transmitir, vamos a disfrutar la vida, deja de ser religioso, eso es peor, doble impuro. Hay muchas cosas más que podemos hablar, pero creo que ya hemos captado el debate que Yeshua tuvo con estos fariseos. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.